de hoy. Eh, la anterior semana les di un ejercicio para resolver, ¿no es cierto? Tenían que haber resuelto este ejercicio. Era por puntos extras. Me han presentado unas personas el ejercicio ya resuelto, ya tiene sus puntos extras. Todavía no lo he, no he subido al Classroom la calificación, pero de todas maneras, ¿no? Esta era la tabla que ustedes tenían que haber desarrollado. ¿Sí? Y obviamente con todo el respaldo, ¿no? El desarrollo de el cálculo de cada uno de los elementos de la tabla. Lo que vamos a ver el día de hoy es la interpretación económica de la teoría de la dualidad. ¿Sí? No es mucho por avanzar, pero es muy importante. Voy a empezar a grabar la clase. ¿Sí? Por favor, si es que existiera algún problema en cuanto al audio o en cuanto a la pantalla, me avisen de inmediato. Dicen, su audio está apagado. Ahora sí, chicos, he reiniciado. ¿Me pueden escuchar? Ahora sí se escucha. Ahora sí, a ver, ya Sí, ahora sí se escucha. vamos a empezar entonces. Muy bien. A ver, les decía, en la anterior clase hemos resuelto este ejercicio, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a hacer es la interpretación económica de la teoría de la dualidad. La interpretación de la función objetivo desde el enfoque primario nos dice que maximiza la asignación de recursos. Y desde el enfoque dual nos dice minimiza la utilización de recursos. Ahora bien, al maximizar la asignación de recursos, nosotros estamos tratando de incrementar las ganancias. Al minimizar la utilización de los recursos, estamos tratando de disminuir costos. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros tratamos de gastar menos, es cuánto vamos a ganar más, ¿no es cierto? Entonces, por eso les decía, tenemos perspectivas diferentes, pero complementarias. Ahora bien, ¿cómo es la interpretación de los recursos? En el enfoque primal nos dice los recursos I son asignados a las actividades J. Recordemos el subíndice I, que son los lados derechos de las restricciones, y el subíndice J va acompañado a cada una de nuestras variables de decisión. Entonces, ¿cuánto del recurso que tengo en total le voy a asignar a cada una de mis variables? Y en el enfoque dual nos dice las actividades usan o consumen los recursos. Es simplemente verlo desde otro punto de vista.
En el modelo primal nos dice no se pueden asignar más recursos de los que se tienen, ¿no es cierto? Si yo tengo una limitada cantidad de recursos, no voy a poder asignar a mis variables más de lo que tengo. Y en el modelo dual nos dice las actividades deben consumir por lo menos los recursos equivalentes a su costo. Entonces también va a haber una mínima cantidad de los recursos que debemos consumir para que esas variables o para que esas actividades se lleguen a desarrollar. La interpretación de la variable dual, y esto es lo más importante. O sea, utilizar un poquito de tamaño y ya está. Nos dice la llamada valor, precio, sombra. Estos términos ustedes de economía, de macroeconomía, ¿sí? El valor marginal y el precio sombra. Esa es la variable dual. La variable dual y sub i es el cambio, ¿sí?, en la función objetivo ante variaciones unitarias de la disponibilidad de recursos. El lado derecho primario. El incremento o disminución de z en la magnitud del precio sombra si se tuviera una unidad adicional o disminuida de recurso limitado. Otorga la variación de z. Ahora bien, todas estas nos están explicando exactamente lo mismo y vamos a tratar de hacer, de explicarles en palabras bastante sencillas qué es esto de la variable dual, valor marginal o precio sombra. Justamente cuando existe un cambio en, en un lado derecho de una restricción, significa que z va a cambiar, ¿ya? Entonces, si yo cambio un lado derecho de una restricción, sé que z va a cambiar, ¿ya? Pero no sé cuánto va a cambiar, si va a aumentar, si va a disminuir, dependerá de si ha aumentado el lado derecho, si ha disminuido el lado derecho, ¿no es cierto? Pero con la ayuda de la variable dual, tú puedes saber cuánto va a cambiar tu resultado final de z. Digamos, tienes todo tu ejercicio ya resuelto y al final se te dice, bueno, ya en la primera restricción no tienes, no sé, 50 unidades, sino que tienes 51 unidades. Entonces, hay un pequeño cambio, ¿no es cierto? Y esa restricción corresponde a una variable dual. Y el valor de esa variable dual va a ser cuánto va a cambiar tu resultado de z. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que la variable dual es el valor marginal o el precio sombra. Específicamente hablando, es el incremento o disminución de z, ¿sí?, en la magnitud de tu variable dual, precio sombra, valor marginal, si se tuviera una unidad adicional o disminuida de recurso limitado. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con ayuda de estas dos pequeñas formulitas. Nos dice aquí tengo una variación de z, ¿sí?, un delta z, que va a ser igual a la variable dual, ¿sí?, a la variable dual, obviamente la que corresponde, por la variación en el lado derecho correspondiente, por la variación en P sub i. De esa manera, vamos a tener un z nuevo, ¿sí? Este z sub n significa que es el z nuevo, que va a ser igual al z original que ya teníamos, más esa variación en z. ¿Sí? En un ejercicio muy sencillito. Fíjense, por favor, ya está en pantalla, lo vamos a resolver. Imagínense usted que ya hemos sacado un resultado y este z es 50, ¿sí? Tenemos restricción en del lado derecho que es igual a 10 y tenemos la variable dual correspondiente igual a 4. Y con todos estos datos directamente. Después vamos a ir haciendo en los ejercicios. Pero lo más importante que tienes que tener es que ya tengo el valor de z, sé cuánto es mi lado derecho de la restricción y también sé cuánto vale mi variable dual. Nos dice,
Cambio del lado derecho a 11. Fíjense, el lado derecho está cambiando de 10 a 11. Y solamente es una unidad, ¿no es cierto? Está incrementando una unidad, de 10 a 11. Muy bien. ¿Cuánto va a ser la variación de z? La variación de z en base a la fórmula que tenemos acá me dice, debes anotar el valor de la variable dual y multiplicarlo por la variación de los lados derechos. Muy bien, vamos a hacer eso entonces. Mi variable dual es 4, ¿sí? Y la variación, obviamente, vamos a colocar primero 11, que es lo que estoy cambiando, del lado derecho, menos 10, que es lo que que es lo que tenemos originalmente, ¿sí? 11 menos 10, 1. 4 por 1 sigue siendo 4, ¿es cierto? Muy bien. Por lo tanto, nos dice el z nuevo va a ser igual al z original más la variación de z, ¿sí? Que ya la tenemos, que la acabamos de sacar. Muy bien, el z original es 50 y más la variación que sería 4. Tu nuevo z va a ser 54. Significa que si nosotros originalmente teníamos en el lado derecho 10 y hemos aumentado a 11, que es una sola unidad, fíjense que el z se ha incrementado en la cantidad de la variable dual correspondiente, ¿sí? Obviamente, si nosotros esto aumentáramos a 12, tuviéramos que cambiar en 2 veces la unidad o el valor de la variable dual correspondiente, ¿no es cierto? Si esto fuera 12, aquí nosotros tuviéramos, ¿cuánto? 58, ¿no es cierto? Entonces se incrementa en ese precio sombra, en ese valor marginal. Eso es lo que significa. Ahora bien, del mismo modo, si nosotros cambiamos el lado derecho y disminuimos, fíjense que estoy disminuyendo ahora de 10 a 9.5, no es una unidad, ¿no es cierto? Pero veremos qué es lo que pasa. Saco de la misma manera. El delta z va a ser igual a la variable dual multiplicado por por la variación en el lado derecho. Aquí ya tengo 4, el valor de la variable dual, multiplicado por 9.5, que sería el nuevo, menos 10, que sería el original, ¿no es cierto? Esto nos va a salir 4 multiplicado por 0.5, ¿no es cierto? Que sería igual a 2. Entonces, realizamos la operación. Decimos el z nuevo va a ser igual al z original, que es 50, más, perdón, esto es negativo 2, más negativo 2, lo que significa que voy a tener más 50 más negativo 2, que sería en realidad 48, ¿no es cierto? Muy bien, entonces fíjense que he disminuido en 0.5 el lado derecho y también se ha disminuido el valor del z, ¿sí? En la mitad, que sería el 0.5 de la variable dual correspondiente. Entonces, de eso se trata la interpretación de la variable dual. ¿Cuánto cambia z? ¿Sí? Cuando nosotros realizamos un incremento o una disminución en un lado derecho, ese z va a cambiar en función a la variable dual correspondiente de la restricción que estoy alterando, ¿no es cierto? De eso se trata. Muy bien. Esto sería la primera parte. Vamos a ver ahora lo que es la interpretación de la propiedad de la holgura complementaria. Ya esta también es bastante utilizada. Nos dice vista desde dos aspectos. La primera, si x oculta x mayor o igual a 0, la actividad se realiza. Obviamente, ¿no es cierto? Si x oculta es mayor o igual a 0, se va a dar la actividad. Sí, se va a dar un valor, un resultado para esa variable.
tanto, el valor total de recursos consumidos debe ser igual a su utilidad individual. Si no, XJ no se realizaría, obviamente. Yo tengo que consumir una parte de los recursos, ¿sí? Que deben ser igual a su utilidad individual. ¿Para qué? Para que esta XJ se llegue a realizar, ¿no es cierto? Para que esta XJ sea igual a cero. Eso es lo que nos está diciendo. Bien. En la fórmula podemos observar exactamente el mismo concepto. Nos dice si XJ es mayor o igual a cero, entonces, ¿sí? Fíjense, la sumatoria de A sub IJ o la variable dual correspondiente va a ser mayor o igual al C, ¿sí? Al total de los recursos consumidos. El segundo enfoque nos dice si la variable y sub i es nula, es decir, que y sub i es igual a cero, entonces la restricción primal correspondiente es inactiva. Recordemos, en la lección 2 hemos clasificado, ¿no es cierto?, los tipos de funciones activas, inactivas y redundantes. La variable igual es igual a cero, entonces la restricción primal correspondiente es inactiva. Ahora bien, y por lo tanto, dice, sus variables de compensación, las holguras, van a ser mayores o iguales a cero. Obviamente, si tenemos una restricción inactiva, no la vamos a utilizar, vamos a tener un valor mayor a cero para nuestras variables de compensación. Lo que significa que los recursos disponibles no son utilizados en su totalidad, ¿ya? Recordemos que la H sub i es una holgura, es algo que te está sobrando. Por eso nos dice que si H sub i es mayor a cero, obviamente significa que los recursos disponibles no son utilizados en su totalidad, ¿ya? Ahora bien, en las fórmulas que tenemos, nos dice, si Y sub i es igual a cero, ¿ya? La restricción es inactiva. Y por lo tanto, la variable de compensación es mayor a cero. Y sub i es diferente de cero, no es lo que no es diferente de cero, así es igual. En caso, los recursos siguen siendo completamente utilizados, ¿no es cierto? Muy bien. De estos aspectos que tenemos acá, el más importante es el inciso B. Ese es el que vamos a aplicar, ¿ya? Entonces, recuerden, si la variable es igual a cero, la restricción es inactiva y H sub i es mayor a cero. Si la variable dual es diferente de cero, la restricción es activa y su variable H sub i o su variable de compensación es la cero. Vamos a ver algunos teoremas de la dualidad que son bastante sencillos y los vamos a demostrar. Nos dice el teorema de la dualidad fuerte. El teorema de la dualidad fuerte hemos estado hablando durante la resolución de todos nuestros ejercicios, porque nos dice que el z primal es igual al z del en su presentación primal y sacas un resultado, ¿sí? Y nosotros reestructuramos ese modelo y lo enfocamos desde la parcial y lo volvemos a resolver el ejercicio, vamos a obtener el mismo z como resultado tanto en el modelo primal como en el modelo dual, o sea, la misma cantidad. Ese es el teorema de la dualidad fuerte y ese es por lo general lo que pasa. Ahora bien, tenemos un segundo teorema, que es el teorema de la dualidad débil, cuando z dual es mayor al z primal. Esto no ocurre comúnmente, pero de todas maneras
podría llegar a presentarse en alguna situación. ¿Sí? Acá nos está diciendo z del dual mayor al z del primal. Bien, vamos a realizar esta pequeña demostración y vamos a decir, desde el enfoque primal, ¿sí? Desde el enfoque primal y desde el enfoque dual. A ver, aquí tenemos el enfoque eh, primal y dual. A ver, vamos a decir, vamos a corregir esto para que sea correspondiente. Tenemos el enfoque que va a ser a veces menor al dual. Ahí está. Muy bien. Si nosotros seguimos la estructura del modelo prima, es menor o igual a el lado derecho, ¿no es cierto? Simplemente la misma estructura de todas las restricciones. ¿Sí? Z prima A y J por X menor o igual a B sub I, ¿no es cierto? Que está como si fuera una matriz, entonces menor o igual a B. Si queremos escribir la estructura del modelo dual, que tuviéramos A multiplicado por Y mayor o igual a C, ¿verdad? ¿No es cierto? Esa es la estructura del dual. ¿Qué es lo que pasa entonces? Nosotros vamos a multiplicar el primal, lo vamos a multiplicar por la variable de ambos lados de la desigualdad para no alterar. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente voy a copiar. Ahí está. Y a ambos lados le voy a multiplicar la variable dual. Es decir, y multiplicado por